Si la oposición sigue empujando la denuncia por traición a la patria con la que quiere inhabilitar a Pedro Castillo, le estaría haciendo un gran favor, otro más al presidente, que tiene justamente en la oposición a uno de los principales baluartes de su estabilidad. Se trata de un caso que no se sostiene, tirado de los pelos, una acusación de traición a la patria por unas declaraciones torpes, desafortunadas del presidente sobre la salida del mar a Bolivia, que no busca sancionar una conducta presidencial indebida, sino aprovechar a la mala un mecanismo que requiere un número de votos menor al de la vacancia presidencial. Pero además, aunque con su falta de brújula y sus permanentes desvaríos, contradicciones, demostraciones de ignorancia y las manifiestas denuncias de corrupción en las alturas del poder que atacan directamente al propio presidente Castillo, Castillo se erige como principal responsable de la crisis que ha escalado a niveles insospechados en la actualidad, el Congreso no tiene una imagen mucho mejor que la del presidente. Al contrario, a pulso se ha ganado el rechazo de la ciudadanía que no quiere una salida unilateral, es decir, que ve con malos ojos que uno de los dos poderes del Estado prevalezca sobre el otro y más bien quisiera que ambos dejaran el poder para que las cartas se volvieran a barajar. Por eso, en lugar de transitar el camino de la inhabilitación por traición a la patria, un caramelo, por cierto, para que el gobierno refuerce su teoría del golpe de Estado frente a la misión de la OEA que llegue este fin de semana a nuestro país, la oposición y en general toda la representación parlamentaria debería volver los ojos a una serie de propuestas, estas sí, serias y pensadas para beneficiar al país, contribuyendo a su salida de la actual situación de ingobernabilidad. La última y una de las más serias es la presentada por Coalición Ciudadana, cuyas principales sugerencias son las siguientes. Para combatir la baja representatividad y polarización de la política peruana, en la segunda vuelta deberían participar los candidatos que obtengan las votaciones más altas, hasta sumar el 55% de los votos, pudiendo ser hasta 4 los candidatos en contienda. Para evitar la fragmentación del Congreso, la elección de congresistas debería producirse después de la primera vuelta presidencial, pudiendo coincidir con la segunda vuelta si es que ésta se da. Para incentivar un buen trabajo legislativo, se ha propuesto la renovación de la mitad del total de los miembros del Congreso a mitad de su mandato de 5 años. Para que los mejores lleguen a la política, o al menos no lleguen los peores, las personas condenadas por delitos muy graves deben estar impedidas de postular o ejercer cargos públicos de elección o desempeñar cualquier función en el Estado, así como formar, dirigir, financiar e integrar partidos políticos, incluso si ya cumplieron su condena. Para evitar los vaivenes del Tribunal Constitucional, convertido en un órgano político y muy poco jurídico, la selección de los miembros de esta institución debe ser profesional y técnica, vía concurso público conducido por una entidad independiente y distinta al Congreso. Para corregir la inestabilidad en la que nos ha hundido el empleo indiscriminado de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, se propone poder acusar y destituir a un presidente por corrupción, crimen organizado o por infracción a los deberes primordiales del Estado, cambiando la vacancia por incapacidad moral permanente por incapacidad mental o física permanentemente comprobada. Finalmente, para que todo esto ocurra, Coalición Ciudadana propone una medida que, excepto por una minoría que incluye al gobierno y al Congreso, los peruanos piden de forma mayoritaria: acortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones generales. ¿Qué tal? ¿Cómo está?